En el medio Alfredo Leuco, en el medio Luis Majú, y en el medio Jorge Granata, y en el medio Magdalena Rodríguez Azú. A veces es los que trabajamos para el Grupo Clarín, a veces los que no trabajan para el Grupo Clarín, a veces los que trabajaban para el INDEC, a veces los que trabajaban, a veces un dibujante, a veces un escritor. Cíclicamente vos tenés al gobierno haciendo barbaridades, ni que hablar las horas y horas y horas y horas que se dedica a la televisión pública, a los programas más agresivos de la televisión pública, a calificar a periodistas un día uno y otro de mercenarios, de alcahuete, los funcionarios que dicen eso, Vudú diciendo los periodistas son como los empleados de los campos de concentración en la época nazi, es decir, todos los que marchas con nuestras caras como enemigos del pueblo, todo eso lo hemos vivido en estos últimos años. En ese marco que el gobierno, frente al desafío que plantea, en connivencia o no con el gobierno, yo creo que un poquito era en connivencia, un poquito no, y finalmente termina haciéndolo en connivencia, el conflicto, la manera en que se desarrolla el conflicto, porque acá la discusión sobre las causas es otra discusión, sino cuáles son las consecuencias que tiene esto. En el momento que se plantea esto, lo que a mí me da es mucha tristeza, porque veo un gobierno empeñado en utilizar cualquier arma y cualquier argumento con la idea de que las voces que le molestan se silencien. Eso es lo que a mí, yo veo. Entonces veo un gobierno que en esto, yo siempre me acuerdo mucho una de las frases, una última frase que escribí en el libro de ¿Qué les pasó?, que no es mía, por eso la cito, que es de Hermenegildo Sabat, cuando le preguntan le pregunta a Rodolfo Braselli en 1994, si tuviera que resumir el país en una imagen, ¿cuál sería? Y es la de la Calecita. Porque uno ve toda la gente, las mismas, distintas personas aplicando los métodos que ya se aplicaron y que fracasaron una y otra vez, y que fracasaron y que hicieron mucho daño al país. A ver, la noticia de que Clarín, que es un medio muy importante, y si fuera chiquito también sería importante, no llegó a los diarios en el marco de un conflicto con el gobierno, y el gobierno bancando la comisión interna, o al sector de la comisión interna, que no mediante asamblea ni de los trabajadores ni nada, simplemente decidieron un grupo de personas que no saliera al diario, y el gobierno después avalando, porque en ningún momento, Scioli muchos horas después salió y dijo la libertad de prensa es fundamental. No, pero además hubo una desobediencia judicial. Acordate que había una fiscal pidiendo que se permita la salida al diario y la Policía Federal no lo cumplió. Pero hay una cosa, y después hoy yo recordaba toda la seguidilla de cosas que pasaron respecto de la relación entre el gobierno y los medios, empezando desde Santa Cruz. Santa Cruz había pánico, la verdad que, y no había multimedia, no había argumento que para que hubiera pánico en Santa Cruz de destituyente, eran diarios chiquitos, periodistas, algún sitio de internet, pánico, y armaron un multimedio propio para y vos llegabas a Santa Cruz, o los colegas que fueron, Nelson Castro, Marcelo Sloto, te pasaban papelito por debajo de la puerta porque tenían miedo de hablar los periodistas y los ciudadanos en Santa Cruz cuando gobernaban los Kirchner. De ahí en más, uno se acuerda lo que era la televisión periodística antes que llegara Kirchner. Yo digo, de memoria, los programas televisivos que eran críticos de los gobiernos, de Menem, de Dualde, Día D, de la Rúa, Día D, Periodistas, CQC, Punto Doc, TVR, Hora Clave, Telenoche Investiga, y me estoy quedando afuera dos o tres que fueron igualmente importantes. Había hasta programas, estaba Tato Bores como humor político, había programas en la televisión de aire como Gasoleros, que arrancaba diciendo gasoleros no hay dinero, es decir, era un testimonial de la malaria que había en ese momento en el país. Hoy imagínense si en la televisión de aire hubiera un programa sobre el sindicalista. Sería un escándalo, dirían destituyente, que en la televisión de aire el periodismo político desapareció, quedó recluido al cable con un alcance muchísimo menor. Después estuvo la etapa, y eso fue Kirchner directamente, condicionando a los dueños de los medios de que no pusieran programas. Bueno, yo fui una de las víctimas y hubo muchos. Limpiaron la pantalla de televisión. Después vino la época de la discriminación publicitaria, que generó fallo de la Corte Suprema tratando de revertir este tipo de cosas. Y no era contra Clarín en principio, era contra Perfil. Les molestaba la revista Noticias, una revista. La discriminación publicitaria de estos años llegó a tal nivel que la verdad, a mí, digamos, crecen como hongos los medios oficialistas, aunque los lea poca gente, y al mismo tiempo hay otros medios, como por ejemplo Crítica, que fue ahogado por el gobierno, cuando podía ser o Perfil, o una alternativa a los grandes diarios, porque eran diarios chiquitos, pero como no decían lo que el gobierno quería que dijesen.
Después en la ofensiva contra la idea de que serían cosas que el gobierno no quiere, el INDEC. Y la persecución, tanta gente está preocupada dentro del oficialismo por el tema gremial, y me parece que es una preocupación legítima, pero en el INDEC hubo persecución a los trabajadores de una manera, y despidos injustificados, y maltratos, y patota, y todas las porquerías que uno puede imaginar de una patronal totalmente insensible. Y todo esto fue llevando, y ni que hablar, bueno, después toda la agresividad contra periodistas, todo esto hace un contexto donde cuando vos ves que no llega Clarín a tu kiosco, vos lo que pensás es, está bien, puede haber un conflicto gremial. Y la libertad sindical tiene que existir, y en todas las empresas, también en las empresas del Grupo Clarín, debe haber comisión interna, debe haber asambleas, como hay en todos lados. Y la verdad que la historia de las empresas del Grupo Clarín al respecto no es una buena historia. Y en eso los que lo dicen tienen una gran parte de razón. A mí nunca me convenció como fue esta historia, y no me convence hasta el día de hoy. Ahora, después nos llega el diario, ¿por qué? En un contexto donde hay violentamiento permanente, qué sé yo, nunca he visto tanta gente en nuestro medio calculando qué se dice para no ser escrachado públicamente. Entonces todo este panorama, además me impresiona el gobierno. El gobierno me impresiona que, digamos, a ver, tiene un 30% fijo, ponele 35%, y tiene un 10% que define si la elección va a primera vuelta o segunda vuelta. Muchachos, están haciendo esfuerzos increíbles por hacerlos pensar. Por hacer pensar que la viudez no da santidad, por ejemplo. Entonces lo están haciendo pensar en una cosa. Cuando Moyano dice, el vocero de Moyano la semana pasada, vamos a ir a buscar a los periodistas a las puertas de los diarios, y nadie del gobierno sale a decir, che, qué barbaridad, ¿cómo va a decir una barbaridad así? Al revés sale a decir, che, fue hostigado Moyano. No, están haciendo pensar. Cuando Moyano dice, les paro el país y un juez me procesa, y el gobierno sale a decir, che, qué barbaridad, lo hostigaron. Cuando el gobierno mismo sale a decir, quiero que cierren el centro de información judicial porque informó una noticia verídica sobre Moyano, y está haciendo pensar a mucha gente el gobierno. Y cuando el gobierno sale de lo que pasó ayer, que es realmente increíble, sale a decir, loco, hay un conflicto gremial, es simplemente un tema laboral, y sale a bancar que Clarín no haya llegado, en lugar de decir, che, más o menos lo que dijo Scioli hoy, o lo que van a decir otras personas más o menos sensatas, che, hay un conflicto gremial de larga data, pero no se soluciona de esta manera. Lo que dice Página 12 hoy, Página 12 es un sueldito muy chiquito diciendo no se soluciona de esta manera. Tengan cuidado, es una noticia mala que un diario no se encuentre con los lectores. El gobierno no salió a decir eso. Hay algunos apartados acá que me impresionan. Yo lo escuché ayer a Randazzo. Randazzo lo llamó alcahuete a Pino Solanas. Y yo digo, yo no quiero pelearme con nadie personalmente, qué sé yo, pero está llamando alcahuete al autor de La Hora de los Hornos, de Los Hijos de Fiel, es decir, ¿estaba llamando alcahuete a Pino Solanas, Randazzo? No quiero meterme en los pedigrés de cada uno, en la historia de alcahuetería de uno y de no alcahuetería de otro. No quiero meterme en eso, pero yo lo escuchaba a Randazzo llamándolo alcahuete a Pino Solanas. Y me llama la atención, digamos, hay una cosa que Randazzo lo llamó alcahuete a Pino Solanas. Yo he escuchado a mucha gente en este tiempo hablar, mucha gente que yo respeto mucho y que la verdad que yo pensaba, porque, insisto, a mí el tema de las comisiones internas en el Grupo Clarín nunca me pareció bien resuelto, nunca me pareció que... Entonces hay un tema ahí que a mí como, tipo que tiene historia de laburo en el gremio, me resulta ruidoso y no me gusta. Y después escuchaba a mucha gente que uno respeta de muchos años, escuchaba a Magdalena, a Jorge Lanata y a tantos otros que hoy no trabajan para el Grupo Clarín, diciendo las cosas elementales respecto de esto. Estamos todos preocupados respecto de qué tiene en la cabeza el gobierno respecto a la libertad de prensa. Los conflictos sindicales se resuelvan en el Ministerio de Trabajo. Si esto está mal, como yo creo que en parte está, el Ministerio de Trabajo debería haber intervenido antes de esta situación. Ahora, nada de eso significa que no llegue el diario a los kioscos. Nada de eso significa que, además, si vos decís, bueno, hay una asamblea de todos los trabajadores que deciden, ¿no? Tampoco la hay. No hubo asamblea. Entonces, o por lo menos hasta donde uno sabe, entonces, frente a todas estas situaciones, lo que a todos nos preocupa, o a muchísimos de nosotros nos preocupa, es que tiene el gobierno en la cabeza respecto a la libertad de prensa. Es un tema que fue central en el discurso oficial. La confusión de que como decía Randazzo, cada información es una operación. Cada información no es una información, es una operación. Por ejemplo, decir que Menem es kirchnerista para Randazzo es una operación. Ahora, la información concreta es que Menem es una colectora para el candidato kirchnerista en La Rioja. Entonces vos decís, bueno, Menem es kirchnerista, porque si es una colectora para los votos entonces dice, es una operación.
Decir que el candidato del kirchnerismo en Catamarca dice que los medios inventaron el caso María Soledad es una operación. Pero el candidato del kirchnerismo dice eso. Decir que Gioja va a la recontra reelección y es kirchnerista es una operación. Decir que Infran reprimió y mató y es kirchnerista es una operación. Ahora, todas esas cosas son verdad. Decir que la justicia suiza emitió un exhorto para pedir información sobre Moyano, una causa de lavado de dinero, es una operación, pero es verdad. Entonces, ¿cuándo no es una operación? Cuando decimos Randazzo se parece a Kevin Costner, ¿eso hay que decir para que no sea una operación? Y entonces, si vos haces operaciones, y por tu trabajo es dar información, y el gobierno interpreta que dar información es operación, entonces las operaciones hay que frenarlas. Entonces, está bien lo que está pasando. ¿Y cuál es el límite? Es decir, la empresa Clarín, o la empresa La Nación, o la empresa que fuere, todas las empresas del país, tiene cosas regulares y cosas irregulares. ¿Cuál es el límite? Bloqueamos, está bien. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la próxima cosa que justificamos? Porque, no sé, el demonio está del otro lado. A mí me parece, muchos nosotros a mí no me gusta que un país resuelva así sus problemas, no me gusta esta guerra, no me gusta, me parece que nos hace daño a todos, me parece que el gobierno tiene gran responsabilidad en avivarla todo el tiempo, me impresiona el silencio de muchos intelectuales frente a eso, que pueden decir lo mismo que estoy diciendo yo, hay un tema sindical importante que hay que resolver, pero me preocupa qué pasa cuando, y no dicen nada, no está, la gente de Carta Abierta no está en los medios hoy, a mí me consta que de La Nación lo llamaron a todos y no aparecen los periodistas, vos no ves, salvo Página, que la verdad que en ese sueltito de 4 líneas es una excepción bárbara, porque además es una excepción que contrasta con todo el resto, no está. Así que bueno, ojalá, miren lo que digo, ojalá sea simplemente un conflicto sindical. Ojalá fuera así. Ahora, si uno ve que había gente de la CGT, del Sindicato de Trabajadores del Peaje, que es de Moyano, si ve uniforme la CGT ahí, ve la reacción del gobierno posterior, ve que también fue contra La Nación, que aparentemente no tiene ningún conflicto, digo, ¿sí? No, es que no fue un conflicto. Pero aún el conflicto sindical es un conflicto menor, porque no estaba la comisión... para aclarar, el conflicto sindical no es de trabajadores del diario Clarín, vamos a aclarar eso. Porque hay una confusión, creo que intencionada, de decir que es un conflicto de periodistas del diario Clarín, que no lo es. Esto tiene que ver con la empresa que hace la impresión de Clarín y de Olé. ¿Sí? Ayúdame, Gus. Sí, Olé. No hubo una decisión de asamblea de hacer una protesta, sino que hubo un grupo de personas de adentro que decidieron hacer este bloqueo. Ahora, a mí me parece que hay un intento del gobierno de llevar a que el conflicto sindical sea el eje del problema. Y acá el problema es que no salió un diario. Y es una bestialidad que no salga un diario. Y esto fue propiciado por el gobierno, yo no tengo ninguna duda, porque hubo una orden de una fiscal de que salgan las camiones que distribuyen el diario. Y Nilda Garrelli ordenó a la policía no acatar la orden judicial. Desobedecer una orden judicial encima para impedir que salga un diario es una locura. Para mí demuestra que este gobierno entiende que la libertad no de expresión, de expresarse, la de libertad de informarse es peligrosa, y me parece que lo que hizo el gobierno claramente fue censurar a una opinión que no le gusta. A mí lo que me parece preocupante es que no pensaron en... A ver, si el problema es Clarín, el problema es Clarín. Acá me parece que ellos no tuvieron en cuenta a los que consumen Clarín. Que te pueden gustar, no te pueden gustar, pero vos gobernás para esos también. Vos gobernás para un país entero, no solo para los que piensan como vos. A mí me parece que claramente fue una operación del gobierno, que claramente se violentó un derecho básico, elemental, que es la libertad de expresión y de conocimiento, la libertad de saber. Más tarde, si tenemos tiempo, les voy a contar un caso que hay en Estados Unidos histórico, que se escucha y se estudia en todas las facultades de periodismo, incluso en la de la Universidad de La Plata, donde están por premiar a Hugo Chávez, que tiene que ver con el Ku Klux Klan, donde una vez en Estados Unidos se le permitió a esta banda de fascinerosos, de antisemitas, de todo lo que ustedes quieran, decir lo que pensaban, porque lo más importante, se dijo, es la libertad de expresión. Después lo vamos a repasar, pero es muy importante que la gente del poder, que la gente de la política entienda que la información no es
prioridad o no es importante para los periodistas o para los dueños de los medios. Es importante para el conjunto de la sociedad. Por eso está bueno que haya muchos medios, por eso está bueno que haya mucha diversidad. Estamos todos de acuerdo, pero lo importante es el que consume la información. Y acá había mucha gente que era consumidora de la información y no la pudo tener. Y en esa gente me parece que el gobierno se lo está pasando por arriba. Gustavo, ¿qué decís? No, a mí me parece... Primero lo que me parece increíble es el tema de desobedecer una orden judicial. A ver, estamos en justicia por mano propia. ¿No te gusta la decisión de la jueza en primera instancia? Apelala y andá a una segunda instancia. Ahora, si existe una orden de una jueza, un poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, no se puede arrogar el derecho de no hacer caso a una decisión judicial, porque si no, ¿para qué tenemos independencia de poder? Directamente que supriman también las decisiones judiciales que no les gustan y que decidan ellos hacer lo que quieran. Lo segundo que a mí me preocupa mucho es el silencio de muchísimos periodistas, digo, porque el que avala esto, el que avala el hecho de que hoy no salga un diario, me parece que no entiende que mañana le puede tocar a él, del mismo signo o de otro signo. Digo, no importa, pero hay algo que es fundamental, que es la libre circulación de la información, la libre circulación de prensa. Hay un conflicto gremial. Yo le preguntaría también a Tomada, si el conflicto gremial es como dice uno de los trabajadores que estaba en la planta de AGR en participado del bloqueo de hace 8 años. ¿Dónde estaba el Ministerio de Trabajo que no resolvió un conflicto que lleva 8 años? A ver, 8 años lleva el conflicto, digo, yo no tengo certeza de eso, me informé simplemente por lo que decía este delegado en la planta. Ahora, lleva 8 años, ¿y dónde estaba el Ministerio? Pero además, digo, si vos haces una huelga en un hospital, vos dejás una guardia. Bueno, podés dejar de dar un servicio esencial. Y la información, en este mundo de hoy, es un servicio fundamental. Cuando los médicos hacen paro, no cierran los hospitales, dejan una guardia. Esto es lo mismo, vos no podés impedir, vos no podés cortar desenchufá a Bonero la radio y nos vamos todos. No, es un servicio. A mí me asustan dos cosas. Primero, yo siempre pensé que este país es un país netamente adolescente, un país que necesita mitificar todo el tiempo gente, líderes y todo eso para no madurar y tomar la responsabilidad del caso, mirarse frente al espejo, tener los problemas frente a frente y poder salir adelante. Me parece que el kirchnerismo está haciendo, más allá de algunas medidas económicas que uno puede estar de acuerdo o no, ha hecho una etapa superior de lo que es la mitificación, tergiversando ciertas cuestiones de la historia y embanderando hacia determinado lugar a alguna gente, a algunas opiniones. A mí lo que me asusta es cuando ya se creen realmente la historia de la manera en que la están contando y actúan en consecuencia. Yo no había escuchado lo que vos dijiste, Randazzo. Lo que dijo Randazzo sobre Espino Solanas, yo creo que ella debe estar pensando exactamente eso, Randazzo. Yo no creo que esté sobreactuando. Piense que... Yo creo que no está sobreactuando, digo. Ya me parece que sobreactuaron demasiado para llevar a una idea de que estamos frente a un proceso revolucionario que va a cambiar y va a sentar las nuevas bases del tercer movimiento histórico que no pudo en su momento Alfonsín. Daniel Scioli corriendo por izquierda del gobierno. Porque Daniel Scioli sale a decir... La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Claro. Scioli corre por izquierda, digamos. La libertad de prensa no es un valor de derecha. La idea de que se puede opinar libremente en un país. La libertad es un valor de toda la gente buena. Pero además... Entonces, de repente, que ni de izquierda ni de derecha, la libertad es la libertad. Entonces vos, si Clarín fuera todopoderoso, igual no se justificaría esto. Pero Clarín está bombardeando al gobierno hace rato y Cristina tiene índices de popularidad altísimos, con lo cual es simplemente una opinión o una información. Volverse loco con algo que es simplemente alguien que dice algo distinto porque no afecta al devenir de los hechos políticos. Es evidente, el gobierno hoy es favorito, pero casi absoluto, de ganar las elecciones con Clarín en contra, con lo cual no pasa nada. Y parte de la visión de cómo es la democracia es bancarse eso, bancarse que haya gente que opina distinto, que Graciela Bebaco opina distinto, que Hermenegildo Sabat escribe distinto, que Lanata opina distinto, que Tenenbaum opina distinto, y eso es simplemente una información o una opinión.
y es bancársela, nada más que eso. Y además, insisto yo, pone de manifiesto, si hace 8 años está el fracaso absoluto del Ministerio de Trabajo para resolver un conflicto gremial que no parece ser un conflicto gremial de superproporciones, igual yo insisto, a mí me gustaría que en todas las empresas, las chicas, las grandes, las medianas, las oficialistas, que también hay empresas oficialistas que no tienen comisión interna, y también el grupo... Pero donde no hay comisión interna es en el diario Clarín, en esta empresa sí que hay. Claro, AGR son los gráficos. Pero pero es una comisión interna repuesta por la justicia. Está bien, Ernesto, nosotros hemos trabajado en gráficas los tres hace años. Todos sabemos que el gremio gráfico es un gremio fuertísimo. ¿Cómo? Fuertísimo. Entonces, cuando yo al otro día me levanto y digo, che, no salió mi nota, no salió el diario. Y digo, ¿qué pasó? Y empiezo a averiguar y digo, qué raro. Digo, que no hayan parado, porque generalmente el que te para las rotativas es el gremio gráfico, que es fuertísimo. Y acá, hasta donde yo tengo entendido, el gremio gráfico no participó, no solo en su totalidad, sino ni siquiera en una proporción importante de la medida. Pero más allá de eso, insisto, si el conflicto tiene 8 años, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Trabajo no lo haya resuelto? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que lidiar entre los intereses de los trabajadores y de los empresarios? Muy por bien. Amor de Dios. 1:50, no vamos a hablar todo el día de esto, la verdad que ya está, ojalá sea por única vez, ojalá el gobierno aprenda que la libertad de prensa, como dijo uno de sus aliados, Daniel Scioli, es un pilar fundamental de la democracia. Ojalá terminen con las amenazas, ojalá terminen con los aprietes, ojalá terminen con los escraches. No me hago muchas esperanzas, los veo muy cebados, la verdad que los veo muy cebados. Pero y ojalá la sociedad sepa tarde o temprano explicarle al poder que el poder tiene límites, que el poder tiene límites, y parte de los límites es que no se puede controlar todo lo que se dice. 13:51, yo, a ver, por si queda alguna duda, no creo que Cristina Kirchner, Zanini, etcétera, tengan convicciones demasiado democráticas alrededor de la circulación de la libre opinión, que como son gente de la democracia, a veces la toleran más, a veces la toleran menos, pero es que es un dolor, les cuesta muchísimo, es una piedra en el zapato que tienen, convivir con gente que opina distinto, pero tienen que aprender a hacerlo, porque así es una sociedad democrática. También nosotros todos, 13:51. Aquí empieza el Club de la Tarde, lamento, venimos todos muy cargados con lo del fin de semana, de empezar con esto, y tenemos un montón de cosas para darles. Ahora